¿Se te dificulta mucho pintar cabello? Pues bueno, quédate a lo largo de este video porque en él vas a aprender a cómo pintar cabello en óleo de una vez por todas. Comenzamos. Estos puntos son importantísimos que tienes que tomar en cuenta si quieres lograr el realismo al momento de pintar este tipo de objetos, así que presta mucha atención. Lo primero a tomar en cuenta es que nosotros vamos a empezar pintando con capas oscuras y conforme vayamos avanzando vamos a ir pintando capas más y más claras. Sin embargo, la clave aquí es que las capas más claras siempre van depositadas sobre una capa un poco menos clara. Para que me entiendan un poco mejor, les esquematizo aquí la forma incorrecta. Lo incorrecto sería depositar capas demasiado claras sobre capas demasiado oscuras, ya que esto va a formar un contraste demasiado exagerado que va a perjudicar nuestra obra. El siguiente punto, no menos importante, es que no difumines demasiado. Una vez que hayas depositado estas capas, lo correcto es que difumines solo un poco entre la transición de las mismas, ya que si difuminamos de más o exageramos en el degradado, lo que vamos a conseguir será un batidillo, que tendrá como consecuencia que perdamos totalmente los contrastes, mismos que en cierta medida son necesarios para lograr el realismo sobre este tipo de superficies. En un momento vamos más en el ensayo, pero si es necesario regrésate a este punto y ponle pausa a esta imagen para que puedas analizarla y consultarla de nuevo. Si tomas en cuenta estos dos puntos, te aseguro que tu pintura será más satisfactoria. Y bueno, pues vamos a la práctica. Para crear el tono más oscuro del cabello yo mezclo azul ultramar con sombra tostada. En este caso añado mucha más sombra tostada que azul ultramar porque no quiero que el cabello tenga una coloración fría, sino que este debe ser cálido. Después de todo estamos pintando un cabello castaño. Por cierto, si a ti te gustaría que yo te enseñara a cómo pintar cabello rubio, por favor házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Si veo muchos comentarios, veo mucha iniciativa de parte de ustedes, yo con gusto les hago un video hablando de eso. Para el resto de tonos yo simplemente voy agregando más amarillo, a veces un poco más de blanco. En ocasiones también juego un poco con los rojos para darle, como les digo, esa tonalidad cálida. Y cada vez vamos aclarando más y más. Los destellos finales pues es una mayor cantidad de blanco con un poco de las mezclas anteriores. Es muy importante recordar que cuando pintamos del natural, las partes más oscuras jamás serán un negro puro, así como tampoco las partes más claras nunca serán un blanco puro. Tal vez en este video el tono oscuro parezca un negro, pero te aseguro que no lo es más bien un marrón bastante oscuro. En el caso del tono más blanco, pues bueno, es evidente que no es un blanco puro, sino más bien es un blanco bastante sucio, por así decirlo. Antes de comenzar propiamente con la pintura, yo lo que hago es manchar la zona de un tono oscuro. Esto lo hago con sombra tostada y mucho solvente. Eso me permite tener una base en la que se me va a facilitar más a mí pintar sobre ella. Por cierto, para este ensayo yo uso los pinceles de punta plana, a veces los de lengua de gato y también los pinceles tipo daga, pero tú puedes usar aquellos con los que te sientas más cómodo. Ya después aquí empiezo pintando las zonas más oscuras con el primer tono que hicimos y desde un principio yo cuido pintando la curvatura del cabello. Es importante que tú tomes en cuenta esa caída del cabello, esa curvatura o esas ondulaciones que tiene este tipo de cosas. Como puedes ver, no pinto de manera recta, sino que cuido dichas ondulaciones. Por cierto, hay que ser muy observadores desde un principio con nuestra referencia o con nuestra fotografía para detectar la entrada de luz, es decir, el ángulo donde va entrando la fuente de luz. En este caso la luz entra por la esquina superior derecha. Esto porque de manera general las partes más oscuras van a ser las partes inferiores del cabello, las partes más bajas, y las partes más iluminadas van a ser las partes más superiores y en este caso en la parte derecha del cabello, donde la luz le pega más directamente. En este caso ya empiezo pintando el fondo. A veces es bueno pintar el fondo más o menos desde un principio para ir viendo cómo se comportan los colores de tu objeto principal con los del fondo, cómo interactúan entre sí. Y así vas viendo desde un principio de tu obra si el color del fondo le va bien a tu pintura en general. A mi gusto personal yo no pinto el fondo con un color sólido, sino que varío un poco con los matices. Toma en cuenta que también pintar el fondo nos ayuda a delimitar mejor los contornos de los demás objetos.
Una vez que haya cubierto las partes más oscuras, procedo al siguiente tono que es un poco más claro y voy pintando esas zonas donde dejé sin pintar. Es muy importante seguir pintando esas ondulaciones o esas curvaturas de las que ya había hablado antes. Las partes más altas tendrán más de este tono que las partes más bajas. Recuerda que las partes más bajas del cabello son zonas donde la luz no incide tanto. El pincel de punta de daga o un pincel plano me permite hacer como esas estrías o esos trazos delgados para dar la ilusión de que tenemos cabello. Cuando se pinta este tipo de objetos no es necesario pintar los cabellos individualmente. Eso sería demasiado trabajo, que eso ya estaría más acorde con un estilo hiperrealista. En ocasiones me tomo la libertad de mezclar un poco de tonos rojizos para añadirle más variedad cromática a los cabellos. No olvides los puntos que vimos en un principio. Coloca capas claras sobre capas un poco menos claras. Nunca o casi nunca sobre capas demasiado oscuras. Y recuerda, no difumines demasiado. Si lo haces vas a perder los contrastes que también son necesarios tener. Cuando se pinta cabello es mejor difuminar de menos que difuminar de más. Hago un pequeño paréntesis para informarte que ya tengo disponible clases particulares de pintura en línea. Si eres principiante o no tan principiante y deseas llevar clases conmigo, mándame un correo a la dirección que estás viendo en pantalla y yo con gusto te mandaré toda la información. Continuamos con el video. El resto del proceso, consiste simplemente en ir utilizando cada vez tonos más y más claros, pero toma en cuenta que los tonos entre más claros o más brillantes sean, van a cubrir una menor área en la superficie de nuestros objetos. Si es necesario, podemos retocar las zonas más oscuras con el primer tono que habíamos hecho. Esto para generar ese contraste que necesitamos tener. Este es un consejo que te quiero compartir. Yo, al menos en mi forma de trabajar, cuando suelo pintar cabello que es muy claro o pelaje que es muy claro, utilizo este tipo de brocha. Esta es una brocha de cerdas naturales, en este caso es pelo de ardilla, y la particularidad de este pincel es que sus cerdas son un poco más rígidas. Esto me permite, digamos que arrastrar la pintura y darle esa apariencia de cabellos individuales sin tener que pintar cabellos individuales. Si esta información fue valiosa para ti, por favor regálame un like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita y comparte. Asimismo te invito a que me comentes algo aquí abajo en la sección, a lo mejor alguna duda que te quedó o sugiéreme algún tema que te gustaría que yo aborde en mis siguientes videos. Muchas gracias por haber visto este capítulo y nos vemos en el siguiente. Bye bye.